cielos. A ti sea toda la honra y la gloria, Padre amado celestial. Ahora nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para ver tu palabra, Espíritu Santo de Dios, y que hoy seas tú, Señor, dirigiéndonos en esta noche, Señor. Tú que eres el pastor de pastores, Señor, tú que eres nuestra guía, Señor. Espíritu Santo de Dios, revela tu palabra, Señor, en nuestra vida, Señor, porque entendemos, Señor, que en ella, Señor, hay un propósito maravilloso para la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Génesis. Les voy a invitar a que vayamos al libro de Génesis. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Génesis. Y en el Génesis, ustedes recuerdan de un hombre que se llama Lot. Amén. 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 Y también vamos a hablar en esta noche de Abraham. De Abraham y de Lot. Amén. Entonces vamos a ir al capítulo 13. Cuando todo lo encuentre me responde con un amén. Amén. Para que lo leamos todos juntos. Génesis capítulo 13. Amén. Amén. Entonces vamos a leer el capítulo del 1 hasta el versículo 13, perdón. Y vamos a prestar mucha atención a lo que vamos a leer en estos momentos. Si de pronto alguno no ha llegado a leer esa historia, hoy vamos a aprender cosas maravillosas. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 13. Y vamos a hablar de Abraham y de Lot. Aquí dice que se separan. Dice la historia. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenían, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, ¿y en qué más? Y en oro. En oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Antes de continuar leyendo, observemos algo muy importante. Abraham y Lot eran hombres, en pocas palabras, ricos, tenían comodidad, ¿cierto? Tenían muchas posesiones. Continuemos. Y versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues por sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre ellos, los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Hermanos. Acá hay una pregunta: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riesgo, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a ¿quién? Y a Gomorra. Versículo 11 dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran
manera. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos. ¿Ya han escuchado esta historia? ¿Ya la han leído? Muy bien, mis hermanos. Abraham y Lot, dos hombres que tenían muchas posesiones, pero de tantas posesiones que tenían, no cabían en la misma tierra. Miren que ya los pastores, los que cuidaban las ovejas de ellos y el ganado, ya peleaban entre ellos. Entonces, ¿qué pasó? Abraham le dijo a Lot, más bien para que usted y yo no peleemos, lo puso a escoger. Expuso a escoger a Lot, y le dijo que si él escoge la parte derecha, él se iba para la izquierda, o viceversa. Y el versículo 10 dice algo muy importante. Observemos la primera parte del versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riesgo, como el huerto de Jehová. Y mis hermanos queridos, y esta noche vamos a hablar un tema que lo hemos titulado de la siguiente manera. ¿Cómo se llama? Decisiones ¿qué? Equivocadas. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas. Iglesia, este tema es cuando el corazón de cada uno de nosotros, en pocas palabras, ¿saben ustedes cuándo usted y yo tomamos una decisión equivocada? Cuando nuestro corazón se aparta de Dios. Y les voy a mostrar por qué. Las decisiones equivocadas casi nunca comienzan con un gran pecado. Comienzan cuando dejamos de buscar la voluntad de Dios y empezamos a guiarnos por lo que parece conveniente a nuestros ojos. Sin embargo, en Cristo hay restauración para quienes vuelven a Él. Amén. Y de manera de introducción quiero compartirles lo siguiente. Cada día usted y yo tomamos decisiones. Algunas parecen insignificantes, ¿cierto? Es que de hecho, desde el momento que usted y yo abrimos los ojos, estamos tomando decisiones. Entonces, muchas veces usted y yo tomamos decisiones que parecen insignificantes. ¿Cómo así que insignificantes? ¿Qué decir? ¿O con quién relacionarnos? ¿Cómo administrar nuestro dinero? ¿Cierto? Es una decisión. ¿Qué prioridades establecer en nuestro día a día? Son decisiones que usted y yo tomamos, ¿cierto? Amén. Pero existen decisiones que cambian completamente el rumbo de una vida, de un hombre y de una mujer. Mire, una sola decisión puede afectar un matrimonio, una familia, un ministerio, inclusive una generación completa. Una sola decisión, sea buena o sea mala. Iglesia, la Biblia no presenta a sus héroes como personas perfectas. La Biblia no presenta a todos los que usted y yo vemos aquí como personas perfectas. Nos muestra hombres y mujeres que acertaron y otros que se equivocaron profundamente. También vemos muchos que se equivocaron profundamente, ¿cierto? Y uno de los ejemplos más claros es el que acabamos de leer, el de Lot. ¿Por qué? Lot no era un hombre incrédulo, era sobrino de Abraham. Lot era ¿qué? Sobrino de Abraham. Conocía al Dios verdadero. Lot conocía quién era Dios, ¿cierto? Y había visto milagros de parte de Dios. Lot había salido de Ur, no sé si recuerdan esa historia, de Ur de los Caldeos. Lot salió de allá. Lot había caminado con un hombre de fe, ¿cierto? Entonces Lot sabía quién era Dios. Amén. Sin embargo, Lot tomó una decisión basada en lo que él veía, que es lo que usted y yo acabamos de leer. Lot tomó una decisión basada en lo que ¿qué? Lo que él veía, y no en lo que Dios quería para él. Amén. Y esa decisión marcó el resto de la vida de Lot. Todo el resto de la vida lo marcó esa decisión. Por eso la pregunta para la iglesia hoy, mis amados, no es que estoy tomando decisiones. La pregunta verdadera es: ¿quién está gobernando mis decisiones?
cada uno de ustedes se debe de preguntar, ¿quién está gobernando mis decisiones? Amén. Y esa es la idea central de esta noche, mis hermanos. Las decisiones equivocadas nacen cuando usted y yo dejamos que nuestros ojos gobiernen, más que nuestra comunión con Dios. Amén. Y le quiero presentar 5 puntos que encontré a través de esta historia, que es muy interesante para que los tengamos muy presentes. Y el primer punto dice: las malas decisiones comienzan cuando vivimos por lo que vemos y no por la fe. Amén. Las malas decisiones comienzan ¿por qué? Por lo que usted y yo vivimos viendo, y no por qué, por nuestra fe. Las malas decisiones comienzan por ahí. Observemos el versículo 10 al 13. Mire lo que hizo Lot. Después de que Abraham le ofreció escoger, Lot hizo lo siguiente: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura ¿de qué? Del Jordán, que toda ella era de riesgo, como era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y versículo 12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, ¿qué hizo Lot? Observó y se dejó deslumbrar por su vista, y vio que las llanuras del Jordán. En pocas palabras, él dijo: no, esta es la tierra, y en ese entonces era la tierra más linda y más hermosa. Pero se dejó deslumbrar por eso, y Lot escogió la mejor tierra. Inclusive, mire que fue tan grande su ensanchamiento que llegó sus tierras hasta Sodoma y Gomorra. Pero en Sodoma y Gomorra lo que pasaba era que habían hombres pecadores y malos que iban en contra de lo que Jehová Dios quería que sus hijos vivieran, ¿cierto? Entonces, ya por ahí, ya Lot iba ¿qué? Mal. Ya la había embarrado. Pero Abraham le dijo que podía coger para el lugar que él quisiera. Exactamente. Entonces, observemos el contraste de eso, mis hermanos. Ahí es donde voy. Entonces, aquí Lot alzó sus ojos. ¿Alzó qué? Sus ojos, su vista. Antes, Abraham levantó un altar. Y Lot aquí está levantando sus ojos. Porque más al principio de la historia veíamos que Abraham levantó un altar para Jehová. En el versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham al nombre de ¿quién? De Jehová. Entonces, observemos el contraste de estos dos hombres. Abraham levantó un altar a Jehová, pero Lot levantó su mirada. Uno buscó a Dios y el otro buscó ¿qué? Oportunidades. Porque eso fue lo que buscó Lot, oportunidades. ¿Cuál es el contexto de esto, mis hermanos? Mire, después de salir de Egipto, el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, ellos ambos poseían enormes riquezas, como les decía ahorita. Tanto Abraham como Lot poseían muchas riquezas. Y había conflicto entre los pastores de las ovejas, como lo veíamos ahora. Y era necesario que ellos se separasen. Entonces, Abraham, un hombre de fe, deja que Lot escoja primero. Porque Abraham siendo un hombre de fe, deja que Lot escoja primero. Y humanamente eso parecía una locura, ¿cierto? Porque él, siendo un hombre de fe, permite que otro escoja primero. Pero Abraham sabía que él dependía 100% de Dios. Amén. Y Abraham sabía que quien depende de Dios nunca pierde, iglesia. Amén. El que depende de Dios nunca ¿qué? Nunca pierde, nunca se equivoca, nunca toma una decisión equivocada. Mire, observemos algo muy importante aquí.
la palabra levantar. Esta palabra levantar que menciona esta historia, cuando hablamos de que Lot levantó la vista, levantó su mirada, significa, bueno, viene del original hebreo. Esto del original hebreo significa elevar. Lot levantó la vista, pero nunca levantó una oración. Lot nunca levantó una oración. Lot miró el terreno, pero nunca buscó dirección de Dios. Lot no preguntó a Dios nada. Solo calculó, lo que hizo fue calcular las ventajas de tener un terreno fructífero. La Biblia dice que el valle parecía como el huerto de Jehová, o sea, como el jardín del Edén. Entonces, imagínense lo hermoso que era, ¿cierto? Era muy hermoso, era productivo y esa tierra prometía prosperidad. Eso fue lo que deslumbró a Job. Por eso Job alzó sus ojos y escogió, Lot escogió sus ojos y escogió esa parte. Pero iglesia, las apariencias esconden corrupción muchas veces. Mire, acá hay una aplicación para nuestra vida. Muchas decisiones hoy se parecen a las de Lot. Hay muchas decisiones que usted y yo escogemos o tomamos y son parecidas a las de Lot. Porque elegimos trabajos sin pensar en nuestra vida espiritual. Muchas veces usted y yo escogemos relaciones únicamente por emociones. Hoy en día usted y yo muchas veces hacemos negocios únicamente por ganancias. Y muchas veces tenemos amistades únicamente por conveniencia. Y eso son decisiones equivocadas. Son decisiones como las que tomó Lot. Y usted y yo vivimos preguntándonos, o muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué me conviene? ¿Cierto? Cuando usted y yo deberíamos de preguntar, ¿qué glorifica a Dios? Esa es la verdadera pregunta que usted y yo tenemos que hacernos. ¿Qué glorifica a Dios? En vez de estar preguntando, ¿qué me conviene? Siento que como seres humanos eso se nos hace difícil, pero no imposible, iglesia. Amén. Mire, Jesús hizo exactamente lo contrario. En el Getsemaní no preguntó ¿qué me beneficia? Jesús no preguntó ¿qué me beneficiará? ¿Qué hizo Jesús en el Getsemaní? O más bien, ¿qué declaró Jesús? Jesús declaró, Padre, hágase su ¿qué? Su voluntad. Jesús no se preguntó de qué me beneficiará a mí mejor. Jesús dijo, Padre, hágase su voluntad. Miren, toda decisión correcta comienza sometiendo nuestra voluntad al Padre, mis hermanos. Amén. Amén. Toda decisión correcta y no equivocada se debe someter, debemos de someter nuestra voluntad a la del Padre. Amén. Amén. Mire, iglesia, ustedes conocen lo que es una brújula, ¿cierto? Amén. Una brújula. La utilizan mucho en el mar, los que manejan barcos. ¿Qué pasa si un navegante, un navegante puede tener el barco más moderno del mundo, ¿sí? Pero si la brújula está desviada y apunta unos cuantos grados a otro lugar diferente, al principio parece que todo marcha bien porque el navegante está siguiendo la brújula, ¿cierto? Pero después de cientos de kilómetros va a terminar desviado el barco y va a terminar perdido. Está perdido, claro. Porque así ocurre con pequeñas decisiones que usted y yo tomamos sin tener en cuenta a Dios. Parecen decisiones insignificantes, pero terminan alejándonos completamente del propósito divino de Dios. Amén. Para que lo tengamos muy presentes. Segundo punto, las decisiones equivocadas siempre nos acercan al pecado de manera progresiva. Las decisiones equivocadas siempre nos van a acercar al pecado
de manera progresiva, poco a poco, y si lo vamos a ver por qué. Iglesia, miren el proceso que le pasó a Lot. En Génesis 13 vimos que él tomó la decisión de escoger la mejor tierra, pero no sabe que esa tierra se acercaba y se extendía hasta Sodoma y Gomorra, que era una tierra que iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces Lot, en el capítulo 13, Lot mira a Sodoma, ¿cierto? En el capítulo 13, ahí mismo en el capítulo 13, en el versículo 12, vemos que en esa tierra que escogió Lot habita Sodoma y Gomorra. Pero en el capítulo 14, y no lo vamos a leer, pero más ustedes lo pueden leer en sus casas, en el capítulo 14 Lot ya vive ahí, ¿sí? Vive en Sodoma y en Gomorra, en el capítulo 14. Y por allá más en adelante, en el capítulo 19, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra, estaba sentado a la puerta. Y aquí quiero explicarles algo muy importante. ¿Recuerdan esa historia de Sodoma y Gomorra? ¿Cierto? Bueno, la destrucción que tiene el Señor con Sodoma y Gomorra por sus pecados. Bueno, hay un momento en la palabra de Dios que nos muestra que Lot estaba sentado en la puerta de su casa. Aquí la puerta era el lugar donde se reunían, perdón, no era la puerta de su casa, era la puerta de un espacio en ese entonces era como una especie de atrio donde estaba por decir aquí, la alcaldía, la entrada de la alcaldía. ¿Se me entiende? Por decir una casa gubernamental, y hay una puerta gigantesca. Entonces Lot estaba sentado en esa puerta, y la puerta era el lugar donde se reunían los gobernantes. Lot terminó ocupando una posición importante dentro de la ciudad, dentro de una ciudad perversa, que era la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y aquí observamos algo muy importante: no vemos a Lot consultando nunca a Dios. Solo vemos una adaptación progresiva. Miren que Lot tomó la decisión de escoger una tierra que le iba a llevar a sentarse en un lugar que estaba lleno de pecado, que era la ciudad de Sodoma y Gomorra. El pecado rara vez conquista de golpe, lo hace poco a poco. Y Satanás trabaja mediante pequeñas concesiones, ¿sí? Pequeñas cositas. ¿Y cuál es la aplicación a esto, iglesia? Mire, nadie destruye un matrimonio en un día. Nadie tiene un matrimonio maravilloso y en un día lo destruye así como así. Primero descuida la comunión, después llegan con conversaciones indebidas, después llega la distancia, después llega el pecado. Y lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Nadie deja de amar a Cristo de repente. Primero deja la oración, luego deja la palabra de Dios, y luego pierde la sensibilidad al Espíritu Santo de Dios, y finalmente se acostumbra al pecado. Eso le pasa a un hombre y una mujer que permite que poco a poco el pecado les vaya acabando. Jesús nunca negoció con el pecado, iglesia. Jesús nunca negoció con el pecado. Estuvo entre pecadores, pero nunca permitió que el pecado entrara en él. Él transforma el ambiente. Jesús transforma ¿qué? El ambiente. Nunca fue transformado por el ambiente, que es otra cosa muy diferente, ¿cierto? Y esto me lleva al tercer punto para que observemos en esta noche, mis hermanos queridos, que dice: toda decisión tomada sin Dios termina produciendo dolor. ¿Qué produce las decisiones que no son tomadas con Dios? Dolor. Mire, Lot ganó tierras, pero perdió mucho más. Perdió tranquilidad, perdió testimonio, perdió influencia espiritual, perdió a su esposa,
Lot perdió a su esposa, ¿recuerdan? Que se convirtió en ¿qué? ¿En una estatua de qué? Perdió a su esposa, perdió muchos bienes, perdió parte de su familia y terminó refugiado en una cueva. Qué triste, ¿cierto? Después de haberlo tenido todo, por una mala decisión, terminó refugiado en una cueva. Mire, y ya en el capítulo 19, recuerda que Dios mandó 2 ángeles a Sodoma y a Gomorra. Mire, cuando los ángeles llegan, Lot intenta proteger a los visitantes ofreciendo a sus propias hijas. Recuerda que Lot le ofreció a los ángeles sus propias hijas. Perdón, a los del pueblo, para que no le hicieran nada a los ángeles. ¿Qué había pasado? Mire, su discernimiento moral estaba completamente deteriorado. Solamente a Lot se le ocurría entregar sus hijas para defender los ángeles. Entonces mire qué tan mal espiritualmente y qué tan moral tan destruida la moral de Lot, que se le ocurrió eso. La convivencia continúa con Sodoma hacia deformando sus valores. Mire, iglesia, las malas decisiones siempre tienen un precio. Las malas decisiones siempre tienen un precio. Y el pecado promete placer, porque el pecado nos promete placer. Amén. Mire, pero entrega esclavitud. El pecado promete libertad, pero produce cadenas. El pecado promete satisfacción, pero el pecado luego nos deja vacíos. Amén. Entonces, por eso es muy importante tener mucho cuidado con nuestras decisiones. Por allá en Gálatas 6, Pablo utiliza el verbo griego que habla sobre el sembrar, ¿sí? Sobre la palabra sembrar. Y quiero que observemos algo muy importante en esta palabra. Toda decisión es como una semilla. Toda decisión es como una ¿qué? Una semilla, miren. Y toda semilla produce una cosecha. ¿Y toda semilla qué? Toda semilla produce una cosecha. Y no siempre de inmediato, pero es inevitable. Todo lo que usted y yo sembremos, iglesia, toda decisión buena que usted y yo sembremos, un día vamos a cosechar bendición del Señor. Pero una mala decisión que usted y yo sembremos, no esperemos nada bueno, no esperemos una cosecha buena. Amén. Imaginémonos una grieta en la pared. Parece una grieta pequeña, parece inofensiva, ¿cierto? Parece inofensiva. Y muchas veces muchos hombres y mujeres la ignoran. ¿Cuántos tienen grietas en sus caras? En las paredes de sus caras. Grietas pequeñas. ¿Les han pasado? ¿Las han llegado a ver? Muchos las ignoran, ¿cierto? Muchos las ignoran. Y con el tiempo entra la humedad. Luego aparecen filtraciones de agua. Y finalmente el muro entero puede que colapsar. Se puede caer. Iglesia, las malas decisiones funcionan igual. Las malas decisiones, las decisiones equivocadas funcionan de la misma manera. No destruyen la vida en el primer día. No nos van a acabar el primer día, pero lo hacen lentamente. Y poco a poco nos van ¿qué? Destruyendo y nos van colapsando. Cuarto punto, iglesia. Dios sigue mostrando misericordia aún cuando usted y yo nos equivocamos. Dios sigue mostrando ¿qué? Misericordia aún cuando usted y yo ¿qué? Nos equivocamos. Mire, aquí aparece ya el Evangelio, el poder de Dios, amén, el amor de Dios. Aquí aparece el Evangelio. Lot, en nuestra humanidad, creeríamos que no merecería ser rescatado, ¿cierto? Por ser un hombre tan ingrato, tan descarado con Dios, porque no quiso tener en cuenta a Dios en sus decisiones.
Entonces aquí aparece el Evangelio, y Lot no merecía ser rescatado, pero Dios envió a ángeles. En el capítulo 19, Dios, ¿qué hizo? Envió ¿qué? A ángeles. Génesis dice que ellos prácticamente lo sacaron de la ciudad. ¿Y por qué fue esto? ¿Por qué? Porque Dios recordó su pacto con Abraham. Por eso Dios mandó a los ángeles a que sacaran a Lot de esa ciudad. Porque Dios recordó el pacto que él tenía ¿con quién? Con Abraham. Y esto revela algo maravilloso, iglesia, que usted y yo tenemos que tener muy presentes. Y es que la misericordia de Dios es mayor que nuestros errores. Amén. La misericordia de Dios es ¿qué? Mayor que nuestros ¿qué? Que nuestros errores. Amén. Miren, iglesia, Cristo, aquí encontramos una sombra del Evangelio, de lo que Cristo nos enseñó en el Nuevo Testamento. Nosotros también vivíamos rumbo al juicio. Usted y yo no podíamos salvarnos. A causa del pecado, usted y yo no podríamos salvarnos. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Vino, ¿cierto? Nos tomó de la mano mediante su gracia. Amén. Amén. Mediante la gracia de Dios, Él nos tomó de su mano. Nos sacó del dominio del pecado. Él hizo por nosotros lo que nosotros jamás podríamos haber hecho. Nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros lo que si yo no podíamos haber hecho. Efesios declara que somos salvos por gracia. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y no por nuestras obras, iglesia. Amén. Y aquí hay una aplicación muy importante que quiero compartirles antes de ir al quinto punto. Y es que quizás alguien piense lo siguiente: he tomado demasiadas malas decisiones. Si yo le pregunto a usted en esta noche cuántas malas decisiones hemos tomado en nuestra vida, yo creo que aquí nos quedamos toda la noche contándolas, ¿cierto? Yo creo que no nos alcanzaría ni el mes para recordar y todas las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Entonces tal vez alguien piense eso: he tomado demasiadas malas decisiones. Pero el Evangelio hoy te trae una respuesta. Cristo sigue restaurando vidas. Amén. Amén. Mire, el apóstol Pedro tomó malas decisiones. David tomó malas decisiones. Jonás tomó malas decisiones. ¿Se acuerda del cabeciduro de Jonás? Lo mandaban por un lugar y se fue para el otro. Sansón tomó malas decisiones. Pero cuando volvieron al Señor, cuando cada una de esas personas volvieron al Señor, encontraron gracia. Amén. ¿Encontraron qué? Gracia. Y aquí es donde vamos a ir al quinto punto, que lo he titulado: Cristo es la decisión más importante de toda la vida. Amén. Amén. ¿Cristo es qué? La decisión más importante. Decisión más importante De toda la vida. de toda nuestra vida. Diga conmigo: Cristo Cristo es mi mejor decisión. es mi mejor decisión. Cristo tiene que ser nuestra mejor decisión. Amén. Iglesia, toda esta historia apunta hacia Cristo. Toda esta historia que leímos apunta hacia Cristo. Mire, Lot escogió ¿qué? Un valle. Lugar maravilloso y bonito, ¿cierto? Jesús escogió una cruz. Qué tan tremendo, ¿cierto? Jesús escogió una cruz. Lot buscó comodidad. Cristo abrazó el sacrificio. Lot preservó intereses temporales, porque Lot buscaba era intereses materiales, económicos. Cristo entregó su vida para darnos una herencia eterna. Amén. 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 Si yo tengo que creer esto. ¿Cuál es la exégesis de esto, mis hermanos? O que he visto yo a través de la palabra de Dios y lo que nos ha enseñado Dios, es que Jesús dice por allá en Juan capítulo 14, 6: yo soy el camino,
¿Qué más dice Jesús? La vida y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, observemos este versículo. Yo soy el ¿qué? El Camino, la verdad y la vida. La primera palabra, yo soy el camino. ¿Yo soy el qué? El camino. Mire, aquí el camino significa una ruta que usted y yo tenemos que tener, un sendero que usted y yo tenemos que caminar. No solamente muestra el camino, es que Él es el camino. Amén. Es otra cosa diferente. Amén. Él no nos muestra el camino, Él es que el camino, que es otra cosa muy diferente. Él dirige, Él no solo informa, Él no solamente dice por aquí es que deben de caminar, Él nos dirige y nos lleva por ese camino. Amén. Entonces, en pocas palabras, solo Jesús puede transformar nuestras vidas. Amada iglesia, solo Jesús, usted y yo vamos a evitar tomar decisiones que equivocadas. Decisiones que hoy o mañana después nos vamos a tener que arrepentir. Como Lot tuvo que haberse arrepentido. Porque después de haberlo tenido todo y por una mala decisión terminar refugiado en una cueva, debe ser muy doloroso. La decisión más importante no es económica. Iglesia, la decisión más importante no es la economía, ni lo sentimental, ni lo profesional en nuestras vidas. Es decir, diariamente entregar nuestra vida a Cristo. Amén. Porque cuando Cristo gobierna el corazón de cada uno de nosotros, las demás decisiones comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. Amén. Quiero mostrarles esa ilustración, mis hermanos, antes de terminar. Un niño caminaba por un bosque con su padre. Habían muchos senderos, muchos caminos, y todos los caminos parecían iguales. El niño preguntó: ¿cómo sabré cuál escoger? El padre respondió: no te preocupes por escoger el camino correcto, solo camina conmigo. Eso le dijo el padre al niño: no te preocupes por escoger ¿qué? El camino correcto, solo camina ¿con quién? Conmigo. Iglesia, observe algo que ocurre aquí. Mientras permanecía junto a su padre, el niño nunca se perdió. ¿Nunca qué? Nunca se perdió. Así ocurre con nuestras vidas, iglesia. Y aquí quiero que prestemos mucha atención. Así ocurre con la vida que cada uno de nosotros tenemos. No siempre conocerá todos los detalles del futuro, pero si camina con Cristo, nunca caminará solo. Iglesia, pueden haber muchos caminos, pero si usted y yo estamos caminando del lado del Padre, usted y yo nunca vamos a estar perdidos. Amén. En conclusión con esto, mis hermanos, para que oremos, la historia de Lot que acabamos de leer no fue escrita únicamente para hablar de Lot, ¿sí? Fue escrita para advertirnos, iglesia, advertirnos, porque todos enfrentamos decisiones. Todos llegamos a momentos donde debemos escoger entre la conveniencia y la obediencia, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es lo que me conviene y otra cosa es lo que yo debo de obedecer. Entre el éxito aparente y la voluntad de Dios. Entre lo que agrada a los ojos y lo que agrada al Señor. Las decisiones equivocadas comienzan cuando dejamos de consultar a Dios y confiamos en nuestro propio criterio. Pero las decisiones correctas nacen cuando Cristo ocupa el trono del corazón. Amén. El mensaje del Evangelio no es solamente, amados hermanos, no es que en esta noche el Señor mandó esta palabra para decirte, no solamente no tomes malas decisiones. El mensaje es, ven a Cristo, porque solo Él puede darte un corazón nuevo para decidir conforme
a la voluntad de Dios. Amén. Entonces esta noche el Señor no vino solamente a decirte no tomes malas decisiones, vino a decirte ven a Él, porque cuando Él gobierna nuestro corazón, nuestras decisiones son acertadas. Cuando Cristo gobierna la mente, las decisiones cambian. Cuando Cristo gobierna el corazón, cambia el destino. Cuando Cristo gobierna la vida, incluso los errores del pasado pueden convertirse en testimonios de su gracia renovadora. Iglesia, hoy el Señor nos invita a examinar nuestro corazón. Y hay 3 preguntas que quiero hacerles para terminar. Colóquese sobre sus pies. Hoy hay 3 preguntas y hoy el Señor nos invita a examinar nuestro corazón. Iglesia, pregunta número 1, que cada uno se va a hacer. ¿Estoy tomando decisiones guiado por la palabra o por las apariencias? Pregunta número 2, ¿he permitido que el mundo influya más en mí que Cristo? Y pregunta número 3, ¿hay alguna decisión que necesito rendir hoy al Señor? Si reconocemos que hemos actuado como Lot, el llamado no es a la desesperación, iglesia, sino al arrepentimiento. Cristo sigue extendiendo su mano para rescatar, perdonar y restaurar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Iglesia, con esto terminamos y oramos al Señor. La mejor decisión que una persona puede tomar hoy es entregar completamente su vida a Jesucristo y decidir caminar cada día bajo la dirección de su Espíritu y de su palabra. Amén. Mis amados hermanos, más que hoy en esta noche decirles no tomen decisiones equivocadas, vengamos a Cristo para que Cristo nos ayude a tomar las decisiones correctas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar al Padre. Espíritu Santo de Dios, damos gracias, Señor, por esta noche, Rey de los cielos.